Venga, bai berandu da. Ya es tarde y por lo tanto vamos a comenzar. Venga, hasiera emango diogu. Egun on guztioi. Vamos a darle comienzo, por lo tanto, con el primer punto del orden del día, la Comisión de Ciudadanía. 1. Propuesta de aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior de fecha 20 de marzo de 2025. Horrela badagokio. Norbaitek hitzartu ¿Alguien du? desea intervenir? ¿Algo que añadir? ¿No? De acuerdo. Orduan, aho batez. Pues se aprueba por unanimidad. Y pasamos al segundo punto, información general del área. Informazio orokorra. Herritarren segurtasuna Getxo. Seguridad ciudadana en Getxo 2024. Y para ello contamos también con la presencia, como la comisión pasada, con la presencia del comisario de la Policía Local, Tomás Santín. Antes de pasarle la palabra, sí que quiero enmarcar esta información que vamos a proceder a dar, porque de alguna manera también se planteó en alguna pregunta que se hizo en la comisión pasada por parte del Grupo Popular. En cualquier caso, independientemente de eso, nos encontramos con un escenario diferente. Como expliqué en la comisión de marzo, y poniendo negro sobre blanco, pues vamos a traer el tema de la seguridad en Getxo en el 2024, porque contamos ya con los datos de la Euskal Policía, es decir, de la Ertzaintza y de la Policía Local, que serían con respecto a los delitos que se han cometido en Getxo. Son datos que se nos han presentado al Ayuntamiento en la Comisión de Coordinación de Seguridad de la demarcación de la Ertzain-Etxea, que se suele celebrar todos los años. Cuando estoy hablando de la demarcación, para que tengamos claro que se habla de todos los municipios que irían desde Getxo hasta Lemoiz. Y por otro lado, esa reunión se celebró el 2 de abril y como la comisión de marzo se celebró el 20 de marzo, por lo tanto el 1 de abril, y los datos que dimos en la comisión de marzo, evidentemente, no los que estaban incluidos dentro del orden del día, que era la memoria de la policía, sino con posterioridad. No había todavía o no contábamos con esos datos, pese a las preguntas, y ahora que ya tenemos esos datos, pues queremos poner, como decía, negro sobre blanco lo que hay. Datos que entendemos que publicará el Departamento de Seguridad en su página web en breve, así al menos nos lo han transmitido. En cualquier caso, los datos que se dieron en la comisión de marzo eran datos ciertos y datos rigurosos. Eran los datos de la Policía Local. Y así lo explicamos por activa y por pasiva. Datos que no son falsas informaciones, como ha afirmado el Grupo Popular, incluso en el propio Getxoberri, que viene diciendo que esos datos son datos falsos. Pues no es así. Los datos que dimos en su momento, repito y reitero hasta la saciedad, eran los datos en la comisión pasada de la memoria. Por lo tanto, los datos de la Policía Local. Y ahora daremos los datos de la Euskal Policía. En primer lugar, decir que de los datos del 2024 nos llevan a una serie de conclusiones. En primer lugar, Getxo sigue siendo y es el municipio de más de 50.000 habitantes con menor tasa de delitos por cada 1.000 habitantes en Euskadi. Sumando los delitos presenciales y la ciberdelincuencia, tenemos 49,53. Esa es la tasa total que tiene Getxo. Por debajo de la tasa de Vizcaya, que son 65,18. Y de la comunidad autónoma vasca, de Euskadi, 63,31. Repito. A ver, sí, es la tasa que tenemos sobre 1.000 habitantes. Eso os iba a decir. No son tanto por ciento, son la tasa. La tasa se mide como medimos nosotros, tanta tasa por cada 1.000 habitantes. Sí, voy a repetir. En principio, Getxo, y digo, sumando los presenciales y la ciberdelincuencia, y para el resto también, para hacernos esa idea, son 49,53 por cada 1.000 habitantes.
Vizcaya 65,18 y la comunidad autónoma vasca, que es como se mide, son 63,31. Ahora sí voy a hablar en tantos por cientos. En Getxo, el número de delitos frente a los del 2023 se ha bajado en un 2,23%. Los datos están ahí, los datos son claros y los datos son contundentes. Ese es el número de delitos que hemos tenido. El trabajo policial conjunto de la Ertzaintza y de la Policía Local ha dado sus frutos y seguiremos trabajando en ese sentido para seguir velando por la seguridad de los y las getxotarras y de aquellas personas que nos visitan. No obstante, somos conscientes que a la ciudadanía la seguridad ciudadana es un tema que le preocupa, tal y como ya se recogió en la última encuesta de satisfacción del 2023 de todos y todas conocida, y que cuando se habla de seguridad ciudadana, además de los datos de delincuencia, nos encontramos con el parámetro de la percepción de la seguridad. Los datos pueden decir una cosa, como en este caso, y puede haber una percepción de seguridad diferente, que alguien se sienta inseguro. Pero eso es un parámetro diferente. Eso es algo muy diferente. La percepción es una emoción. Es una emoción que se crea internamente ante determinados estímulos externos que podemos recibir todos y cada uno de nosotros. Influye, entre otras cosas, el tratamiento que los medios de comunicación dan a la comisión de determinados delitos. Influyen las redes sociales, influyen los comentarios vecinales, influye y muchísimo la cercanía personal de que un familiar o un amigo o una amiga haya sido víctima de un delito. También influye en las resoluciones judiciales, en un sentido o en otro. Por lo tanto, rebatir esta percepción solo con datos objetivos de delitos, aunque el dato objetivo está ahí, pues entendemos que no es posible y deberemos, de una manera responsable, por un lado todos los poderes públicos y por otro lado también quienes intervienen en esta cuestión, pues con empatía, con rigor sobre todo y sin crear alarma social, esto es muy importante, sin crear alarma social, dar a conocer cuáles son las tareas policiales preventivas implementadas para impedir la comisión de delitos. Y si el delito, desgraciadamente, ya se ha producido, pues la tarea que tendrá que tener la policía será investigarlo, resolverlo y poner a disposición judicial a los o las autores de la misma. Y de este modo la ciudadanía getxotarra sentirá que seguimos trabajando por y para su seguridad. Y antes que el comisario pase a explicar los datos estadísticos de forma somera en la circunstancia en la que estamos, sí que quiero hablar de unos delitos, porque se pusieron encima de esta mesa en la comisión pasada, y son los delitos de homicidio. Evidentemente, los delitos de homicidio son los delitos más graves del homicidio y de sus formas, evidentemente. No voy a entrar a calificaciones jurídicas si es homicidio o si es asesinato. Pero de los homicidios, ya lo dijimos y lo dije en la comisión pasada, no se pretendió en ningún momento decir que no se habían producido homicidios en Getxo. Además, eso sería una tontería supina. Sí, pero yo dije y reitero que esos delitos, por competencia, la competencia era de la Ertzaintza y no de la policía local, aunque puntualmente en determinadas actuaciones actúa la policía local, porque puede ser que es la primera que tiene conocimiento, que actúa in situ, etcétera, etcétera, o que colabora en la detención, sobre todo si estamos hablando de flagrancias, etcétera, etcétera. Pero la investigación la lleva la Ertzaintza y por lo tanto es competencia de la Ertzaintza. Y por tanto no dimos cuenta, y lo advertí en la anterior comisión, por ese principal motivo. Ahora que estamos hablando de los datos de la Euskal Policía y sabiendo que los homicidios los ha llevado y los lleva la Ertzaintza, pues sí que quiero decir que en Getxo se produjo un delito, un homicidio doloso consumado por todos y por todas conocido. No voy a entrar en más datos porque ahí está. Y también ha habido 3 en grado de tentativa y ha habido un homicidio imprudente en el municipio. Así ha sido investigado. Pero quiero decir que todos ellos han sido policialmente resueltos y esto
rebaja la alarma social y esto rebaja esa alarma que se crea ante un delito tan grave. Y no solamente que han sido judicialmente resueltos, sino que han sido puesta a disposición judicial sus autores. Por lo tanto, ¿el delito se ha producido? Sí, evidentemente. Pero tanto la Ertzaintza como la Policía Local han realizado las tareas que tienen encomendadas. Y por lo tanto, ese resquemor que podemos tener todos y todas, esa emoción, ese sentimiento, esa percepción de inseguridad, pues también hay que decirla que se ha realizado una buena tarea policial. Con eso no nos congratulamos. ¿Qué más nos hubiera gustado que no se hubiese producido ninguno? Pero los datos están ahí, los hechos están ahí y los trasladamos con total transparencia. Y sin más, explicados estos delitos que me parecía que por la trascendencia que tienen, evidentemente son delitos que atentan al mayor bien jurídico a proteger que va a tener una persona como es la vida, pues ahora sí que le voy a pasar la palabra a Tomás para que brevemente nos diga un poco cuáles son los delitos que más se han cometido y cómo hemos ido fluctuando con respecto al año pasado. Zurea de Itxa, Tomás. Tiene la palabra, Tomás. Muchas gracias Y muy buenos días a todos y a todas. Vamos a trasladar, como bien dice la concejala de Seguridad Ciudadana, por los datos que tras la reunión que mantuvimos el 1 de abril con la Ertzaintza y el resto de ayuntamientos que formamos lo que es la mancomunidad que se gestiona a nivel policial desde la comisaría de Getxo, de la Ertzaintza, como ha dicho Kelche, pues hasta Lemoiz desde Getxo. Bien. En estos datos pues vamos a trasladar pues cómo nos ha ido la delincuencia ya a nivel global de Euskal Policía, porque en Getxo trabaja la Euskal Policía, no solo trabaja la Ertzaintza a nivel de seguridad ciudadana, que es a lo que estamos aquí, sino también ni la policía local solo, sino ambos cuerpos policiales realizan labores relativas a lo que se suele denominar comúnmente como seguridad ciudadana, que persigue como objetivo principal de la Euskal Policía, lo que persigue como objetivo principal de la Euskal Policía, pues lógicamente la seguridad y una convivencia, como siempre hemos relatado, de manera pacífica. Lo que pasa es que, como también hemos dicho, siempre que venimos, pues no queremos que haya delitos, pero al final hay, a pesar de que las medidas preventivas, y creo que lo hemos demostrado y lo vamos a demostrar con datos objetivos, de que el delito presencial en Getxo ha disminuido en la unión de datos Policía Local de Getxo, Ertzaintza, pero a pesar de que eso no queramos que se produzca, pues se producen y trabajamos para que no se haga. Y trabajamos con esas tareas que ya dijimos en su día. De los delitos que están reflejados en las memorias que salen de ambas policías, porque trabajamos con los mismos objetivos y con los mismos parámetros, vamos a citar por los que consideramos que pueden causar más alarma social para no crear datos que puedan ser excesivos y que luego, como bien ha dicho la concejala de Seguridad Ciudadana, en cuanto el Gabinete de Seguridad considere oportuno o realicen sus últimos trabajos o tenga que el Saiburu presentarlo ante el Parlamento, pues estará a disposición de toda la ciudadanía de Euskal Herria, de Euskadi, mejor dicho. Bien, empezaríamos con los delitos contra la libertad sexual. Los datos que tiene la Euskal Policía del año 2024 eran de 33 delitos que se habían cometido contra la libertad sexual. En el año 2025, se han cometido 33 delitos. En el año 2024, 30 delitos, perdón, y en el año 23, 30 delitos, en el 2024, 33. Es decir, que los delitos contra la libertad sexual que hemos tenido que trabajar ha sido un 10%, de 30 a 33. Esa es la cifra de un año con respecto al otro. Si vamos a los robos o los delitos contra el patrimonio, en general han descendido de un 8,31%. Pero si vamos a los robos contra el patrimonio, que creo que más alarma social llevan a nuestra ciudadanía o a cualquier ciudadanía, empezaríamos con los robos con violencia e intimidación.
Los robos con violencia e intimidación en el año 2023 de la Euskal Policía fueron de 140, sumado Ertzaintza con policía local. En el año 2024, 147, es decir, 7 más. 7 más, lo que hace un 5% más. Y que queremos trasladar datos de ese análisis que hemos dicho que se realiza todos los días a nivel de la Euskal Policía, Ertzaintza, policía local, en el cual en el primer semestre del año esos delitos con respecto al año 2023 teníamos un ascenso de un 52,3%. Con el trabajo continuo, con los análisis continuos, al final del año 2024 conseguimos que se redujeran a un 5%. De un 52,3% en el mes de junio del 2024 a un 5% el 31 de diciembre de 2024. Y fue como consecuencia de un trabajo. Y más datos sobre este tipo delictivo. Entre el 22 de mayo de 2024 y el 18 de junio de 2024 hubo una persona a la cual la Euskal Policía le detuvo en 7 ocasiones por robos con violencia. Cuando esa persona fue, por orden judicial, trasladada a prisión, a partir de ahí los robos con violencia empezaron a bajar. Lo cual quiere decir que el trabajo de la policía está realizándose, pero tenemos el sistema democrático en el cual hasta que desde la autoridad judicial no se reporta que vaya a un centro penitenciario, pues esta persona puede estar en la calle, y así ha sido. Otro robo contra el patrimonio, otro delito contra el patrimonio que consideramos importante son los que se llaman robo con fuerza en las cosas, en las cuales se incluye los robos en domicilio y los robos en dependencias o anexos al domicilio. Bien, en general, en robos en fuerza en las cosas, del año 2023 al año 2024, en Getxo se han descendido un 30,90%. Un 30,90%. Y si nos analizamos los robos en domicilio, otro de los tipos delictivos que más alarma social causa en la ciudadanía, lógicamente, porque es donde realizamos nuestra intimidad, donde vivimos nuestro día a día a nivel familiar y demás, pues podemos decir que en Getxo los datos del 2023 con el 2024 reflejan que se ha reducido un 35,43% los delitos de robos en domicilio en el año 2024 comparando con el año 2023. Otro delito que suele ser muy numeroso, que es el delito de hurto, que se produce la sustracción al descuido y demás. En la comparativa del año 2023 al 2024 de la Euskal Policía se ha producido un descenso del 2,10%. Se ha producido un descenso del 2,10%. Entonces, como de los delitos presenciales en la Euskal Policía del año 2024 al año 2023 hemos bajado un 6,43%. Y lo vamos a decir, y no estamos orgullosos de haber bajado el 6,4%, 6,43%, porque ha habido delitos. Y la policía lo primero que tiene que hacer es prevenir, ser proactiva para que no se produzcan delitos. Pero por desgracia se ha producido. Pero aún así hemos bajado un 6,43%. Lo cual hace, como bien ha dicho la concejal de Seguridad Ciudadana, que si hacemos la comparativa con lo que ocurre en Vizcaya o lo que pueda ocurrir en la comunidad autónoma vasca, pues el índice delictivo del delito presencial en Getxo es más bajo que tanto a nivel de Vizcaya como a nivel
de la comunidad autónoma. Y si los delitos informáticos, efectivamente, hemos tenido una subida, y ya lo dijimos en los datos de nuestra memoria. La Ertzaintza tuvo menos de delitos informáticos que denunciaron, pero por la presencia 24 horas, 365 días de la Policía Local de Guecho y la capacitación que tiene de trabajo la Policía Local de Guecho, pues más ciudadanos y ciudadanas se han acercado a nuestras dependencias a poner denuncias. Y eso ha hecho que el delito informático en Guecho, el delito que por otra parte, ya lo hemos comentado, es un delito que está en alza y que el Euskal Policía, como todas las policías, no ya del Estado, sino del mundo, están haciendo hincapié en trabajar e intentar realizar mejoras en sus organizaciones, pero que a día de hoy es un delito que da más trabajo y los resultados suelen ser más escasos o prácticamente nulos. Pero independientemente de eso, si sumamos los delitos generales, tanto presenciales como los delitos informáticos, pues podemos decir que las infracciones penales en Guecho han bajado un 2,39%. Por lo tanto, el parámetro que tenemos es esto. También, lógicamente, ya a Guecho y a la policía local en concreto, no solo ya nos sirve para la mejora que queremos para nuestra ciudadanía el valorar lo que pasa en la comunidad autónoma vasca, donde solo existen 6 ciudades de más de 50.000 habitantes. Entonces también hemos mirado en los datos que suele pasar el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior, en el portal de criminalidad, pues saca una serie de datos y que todavía, como bien indica en el portal donde se miran, que son datos pendientes de consolidar, pero son datos acumulativos de enero a diciembre, donde dice que la criminalidad convencional en Vizcaya ha subido un 0,7%. Y esos datos del Ministerio del Interior dice que en Guecho, en el municipio de Guecho, la criminalidad convencional ha bajado un 5,6%. La criminalidad de cibernética o informática, el Ministerio dice que en Guecho ha bajado un 9%, pero es probable que les falte todavía los datos de la Policía Local de Guecho, que como he dicho, a nosotros nos aumentaron un 24%. Pero el porcentaje total de criminalidad que el Ministerio del Interior, en datos que tienen hasta este momento, hasta el día de hoy, acumulados de enero a diciembre, dice que en Guecho ha bajado un 6,7%. En Vizcaya, un 1,2% ha bajado. Y en Guecho, un 6,7%. Por lo tanto, y volvemos a insistir, no estamos orgullosos ni estamos contentos que se produzcan delitos. Y efectivamente, por desgracia, el año pasado en nuestro municipio se cometieron 5 delitos, un delito de asesinato, en la cual participó agentes de la Policía Local de Guecho, como ustedes saben, en la detención, pero ese dato no va a aparecer en nuestra memoria, porque, como bien ha dicho la concejala de Seguridad Ciudadana, la instrucción de esas diligencias corresponde por protocolos a la Ertzaintza. Porque si la Policía Local de Guecho anota que estuvo en la detención y detuvo a las personas implicadas en ese delito y lo pone como suyo, pero luego la Ertzaintza también lo une a que ellos han instruido las diligencias, al final aparecerían 2 datos como 2 asesinatos, cuando no ha habido 2 asesinatos, ha habido uno. Y en el resto de homicidios que aparecen pasa lo mismo. En otro homicidio, otro intento de homicidio que aparece reflejado en la memoria de la Euskal Policía, que lo tiene en el apartado que corresponderá a la Ertzaintza, es de una reyerta en la cual se acusó de intento de homicidio a los participantes
hacia una persona por utilizar objetos punzantes, y en él también estuvo la policía local de Guecho, que detuvo a las personas. Y la policía local de Guecho no ha metido ese dato en su memoria, porque, insisto, porque si no, no serían 5, sino se podrían multiplicar a 10. Entonces, los datos, estos son los que se refleja la Euskal Policía. Y para concluir, estamos, insisto, para mejorar y para ver dónde podemos aprender, y ya no solo dentro de nuestra comunidad, sino del resto del Estado o del resto del mundo, pues miramos también, el año pasado, que estuvimos muy preocupados en el primer semestre del año, porque ya les he pasado los datos que teníamos, pues ¿dónde estaba Guecho a nivel de ciudades de 50.000 a 100.000 habitantes? De 50.000 a 100.000 habitantes que pueda ser pareja con nosotros. Cada ciudad tiene su propia idiosincrasia, eso es evidente. Cada ciudad tiene su propia idiosincrasia. Pero para por lo menos tener una idea de cómo podemos estar nosotros, pues sacamos unos datos del primer trimestre del año 2024 del Ministerio del Interior, Portal de la Criminalidad, donde aparecen 87 ciudades que hay en el Estado español de 50 a 100.000 habitantes, 87 ciudades, y Guecho está en la número 80. Y Guecho está en la número 80. Por debajo de Guecho hay 7, pero por encima de Guecho hay 79. Y con esto, y voy a terminar, esperando si quieren realizar alguna pregunta, no estamos orgullosos ni queremos que los delitos pasen fuera de Guecho. No, no queremos eso. Pero sí queremos trasladar a nuestra ciudadanía que efectivamente, y no sé si les puse el ejemplo en la anterior comisión, pero lo voy a poner ahora por si no lo puse. La esperanza de vida en Euskadi para las mujeres 85,6 años, para los hombres 81 años. Todos y todas conocemos a familiares, a personas que no han llegado a 85,6 años si ha sido mujer, ni a 81 años si ha sido hombre. No han llegado. Por lo tanto, las personas que cometen delitos, las víctimas, que a nosotros, que la policía local de Guecho le da la importancia total y que trabajamos para ello, y ya dijimos que a pesar de haber disminuido los datos de la delincuencia presencial, se aumentó en un 13% las personas detenidas investigadas, a pesar de que, en cierta manera, hemos podido reconfortar a la víctima, decir, aquí tienes a la persona, hemos detenido o hemos investigado a la persona que te ha producido o te ha cometido un delito. A pesar de eso, seguiremos trabajando para que estos índices delictivos que tenemos, que son, pues como les he trasladado, a nivel de la comunidad autónoma, como bien ha dicho la concejal, de ciudades de más de 50.000 habitantes, la que menos índice delictivo tiene, a nivel del Estado, comparado en el primer trimestre del año 2024, de 87, somos la 80, y no queremos que nadie sea la primera, pero Guecho el año pasado estaba en la 80, y nosotros queremos estar en la 87, no, queremos que no haya nada, ni aquí ni en ningún lado. Entonces, espero que con estas explicaciones, si tienen algún dato más, tenemos pues muchos más datos, pero creo que son los delitos, insisto, que son que puedan causar más alarma social, y desde la policía, pero no solo ya de la policía local de Guecho, sino de la Euskal Policía, pues queremos trasladar a la ciudadanía que Guecho es un pueblo seguro, pero que tenemos que trabajar día a día y que necesitamos, primero, de su colaboración para tener más información y poder quitar de la calle a las personas que se dedican a cometer delitos, y segundo, nosotros seguiremos trabajando. Pico, pala, que no hay otra. Eskerrik asko. Tomás.
De todo al jefe de la policía, como ya reiterar lo mismo que le dije en la anterior comisión, que estamos muy agradecidos por la labor que están haciendo. Saben que desde el Grupo Popular tienen todo nuestro apoyo y que siempre estaremos dispuestos a escucharles en sus reivindicaciones. Asimismo, hemos estudiado con mucho interés su memoria de la policía, que ni la hemos puesto en duda, ni muchísimo menos ni hemos afirmado nunca que esa memoria de la policía sea falsa, ni muchísimo menos. Solamente tenemos palabras de agradecimiento y de ofrecimiento para colaborar con ustedes en todo lo que podamos. Eso respecto a la Policía Municipal, y se lo traslado a usted como responsable de la Policía Municipal. Otra cosa es ya la valoración que desde la presidencia de esta comisión se hace de la seguridad. En primer lugar, se ha afirmado que hemos dicho que los datos son falsos. Cuando las cosas en una rueda de prensa o en una nota de prensa son incompletas, se puede afirmar que son falsas. Y no por los datos de la Policía Municipal, sino por la interpretación que desde esta presidencia se hace de unos datos de la Policía Municipal, al asumir que es solamente la Policía Municipal la que va a dar esos datos, ¿no? Entonces, hablar de la seguridad solamente en base a la información que remite la Policía Municipal, que no la ponemos en duda, pues es escaso o es incompleto. Porque para hablar de la seguridad del municipio, como bien han recordado, habrá que tener también en cuenta los informes de los otros cuerpos policiales. Y no se puede extrapolar toda la seguridad de este municipio, ni la interpretación de la seguridad de este municipio, a un informe de uno de los cuerpos, que seguro que lo han hecho fenomenal y no lo ponemos en duda. Pero voy a decir más. Me parece una imprudencia y una temeridad su nota de prensa, porque llega un momento en que los delitos y las personas no somos números. Y esto no es cuestión de, es que estamos por encima, por debajo, por arriba o no estamos por arriba. O sea, somos personas y somos personas que sufrimos los delitos. Es decir, no, es que hemos reducido un 2,39, me parece fenomenal. Reduzcamos un 50, suprimamos todo. Pero le voy a poner un ejemplo. Supongamos que en vez de haber, yo qué sé, tengo aquí el dato, vamos a pensar que en un momento dado se nos dijo que hubo 2.578 delitos en el año anterior. Vamos a pensar que de repente el año que viene solamente hay 500. Entonces hemos rebajado, pues no sé cuánto es, el 70%, el 80%. Pero ¿qué pasaría si de esos 500, 300 son asesinatos? Claro, es que no es cuestión de números, es que también existe la cualidad de la cosa. Me explico, no es lo mismo un hurto en una calle que un asesinato. Y no es lo mismo 100 hurtos que un asesinato. Y no es lo mismo 10 violaciones con penetración que 3 hurtos en una calle, o 20 hurtos en una calle, o 50 hurtos en una calle. O sea, los delitos no solamente son números, tienen también cualidades. De hecho, el Código Penal, y algunos hemos estudiado Derecho, no penan lo mismo un hurto que un asesinato. Pues parece que se lo tengo que recordar, porque es que no se puede decir qué contentos estamos, hemos rebajado la delincuencia en Guecho, en no sé qué barbaridad. Pues bueno, pues sí, iremos por el buen camino, no le diré que no, pero la cualidad de los delitos y la gravedad de los delitos es importante. Y darnos ahora una explicación a nosotros, que unas cosas ocupa la Policía Municipal, otras cosas ocupa la Chaina, otras cosas ocupa la Guardia Civil y otras cosas la Policía Nacional. Pues miren, no estamos en parvulario, ya lo sabemos. Entonces, cuando hablemos de seguridad, no hagamos como en el mes de marzo, que se habló de seguridad solamente con un informe. Háganlo como han hecho ahora. Hemos hablado de la seguridad con los datos de los diferentes cuerpos policiales. Y tengamos un poco más de respeto a la ciudadanía de Guecho y no les tomemos el pelo, porque cuando ha habido un asesinato, ha habido un asesinato. O sea, que es que no se trata, se lo vuelvo a repetir, que hay que tener en cuenta la cualidad de los delitos y no solamente el número de los delitos. Y vuelvo a repetir, cuando la información que se da es sesgada o es incompleta, o está solamente basada en una base y luego se extrapola, pues esa información, si no es falsa, es incompleta. Yo me atrevo a decir que es falsa, pero bueno, es cuestión de apreciación de los términos. Bueno, pues lo siento que como presidencia me toque a su vez debatir con el concejal del Grupo Popular, pero es que, Javier, no me he inventado nada.
Y en este caso, a lo que yo me he referido es al espacio que tenemos todos los grupos políticos en el Getxoberri, que podemos plantear las cuestiones que queramos. A él me refiero. Y voy a leer, para que no solamente quede la imagen, sino voy a leer cómo se titula. Y dice: los datos de criminalidad que publica el Ayuntamiento no reflejan la realidad. Claro, objetivo, lo dejo ahí, cada uno sabrá. Dice que no reflejan la realidad que muestran otras fuentes oficiales. Reitero, y lo dice también en el propio Getxoberri, se dice, también se produjeron tales delitos, no voy a repetir, dice, si quieren tomar medidas adecuadas y eficaces en materia de seguridad, hay que conocer y reconocer la realidad, no esconderla en falsas informaciones que a pie de calle se sabe que son falsas. Falsas informaciones, lo dice el Grupo Popular, no lo dice esta presidencia, lo dice el Grupo Popular. Entonces, esto está por escrito y escrito de su puño y letra, porque en una noticia periodística, pues él o la periodista puede poner parte de su opinión o el titular, pero es que esto lo ha escrito el Grupo Popular. Luego, no me parece muy bien que reconozcan el derecho a la policía, a la memoria, que ha hecho un buen trabajo, pero lo que no voy a aceptar es que se diga que esta presidencia ha dado no sé qué información o ha hecho una interpretación errónea. Lo he dicho en la comisión pasada. Empecé mi intervención diciendo, y no voy a repetir, remito porque gracias a Dios tenemos videoacta, se puede ver y se puede ver lo que yo expuse al principio de la comisión y sus preguntas. He reiterado hoy de nuevo lo mismo. Ya sé, solo faltaba. Los dos tenemos formación jurídica, pero tan formación jurídica como casi y sin casi por los mismos profesores en la misma promoción, en la misma universidad. Fíjate si tenemos formación, la misma. Y claro, no. Claro que lo conocemos, pero lo que quiero decir es que lo he dicho al principio de esta comisión. No todos los delitos crean la misma alarma social. Y he puesto el ejemplo precisamente de los homicidios. Y me he referido yo a los homicidios precisamente porque esos homicidios son los que atentan, y lo he dicho con estas palabras, los que atentan al principal valor que tiene una persona y al principal bien jurídico a proteger, cuál es la vida. Lo he dicho. Claro que no me da igual un homicidio que un hurto, solo faltaba. Pero cuando hemos estado hablando de datos de criminalidad, de tasa, que es como se mide, lo he explicado así. Y también lo he explicado que la percepción que tenemos ante la comisión de un delito, ni qué decir tiene si además hemos sido víctima de ese delito o personas cercanas a nuestro entorno lo han sido, es diferente. Y claro que los datos son fríos y son objetivos, claro. Por eso he dicho que además es responsabilidad de todos y de todas, y de todos nosotros que estamos aquí, los primeros como poderes públicos, para evitar, en la medida de lo posible, crear esa alarma social. Seguimos trabajando y el compromiso del Ayuntamiento y el compromiso de esta policía local en colaboración con la Ertzaintza, es decir, la Euskal Policía, es seguir trabajando y seguir velando porque la ciudadanía de Euskadi sea una ciudadanía que vive en una situación de seguridad ciudadana. Con mucho esfuerzo organizativo, con mucho esfuerzo económico por parte de este Ayuntamiento en la parte que nos toca, y lo seguiremos haciendo, porque nos preocupan, si al Grupo Popular le preocupan sus convecinos, a los grupos que sustentan este gobierno municipal también. Y entiendo que a todos los grupos que nos sentamos en esta mesa hoy. Nos preocupa a todos la seguridad y en ello seguiremos trabajando de forma coordinada y con colaboración con la Ertzaintza. Y hacer interpretaciones sesgadas de datos es malo. Y reitero los datos. El municipio más seguro, con una tasa de delitos más baja de todo Euskadi, de los de más de 50.000 habitantes, lo tenemos en Getxo. Y no nos sentimos orgullosos porque tenemos delitos como en el resto de los municipios, pero sí que nos sentimos orgullosos de que hemos puesto más tareas preventivas y han dado sus frutos porque ha bajado la criminalidad. Y lo que seguiremos haciendo es seguir trabajando. Y en eso creo que nos encontraremos todos. A mayor prevención
menor delitos y en eso seguiremos trabajando. Vamos a ver si nos aclaramos. La alarma social la crea el mundo, la calle, lo que ven los vecinos, lo que les pasa y lo que ve que les rodea. Y yo ahí, pues poco tengo que decir de la alarma social. Pues tendré que tomar nota de por qué están alarmados. Lo que sí crea alarma social, en primer lugar, la noticia del Getxoberri la suscribo. Y de la misma manera que la suscribo, entiendo que también usted suscribirá su nota de prensa del mes pasado, que solamente con los datos de la Policía Municipal se atrevió a hacer unas afirmaciones que no sé si lo que pretendían era, con falsedades, por decir medias verdades, calmar a la alarma social. O sea, cuando hablamos de falsedad, la falsedad no es solamente decir una mentira, la falsedad también es cuando dices una verdad a medias. Entonces, lo que me parece triste es que el mes pasado, con una sola base, se hizo una interpretación de toda la seguridad. Para hablar de la seguridad, como se ha hecho hoy en esta comisión, hay que hablar de lo que dicen las diferentes informaciones que nos vienen de los diferentes cuerpos policiales. Y no solamente de un solo cuerpo. Y eso sí que fue una temeridad y un abuso por parte de la utilización que hacen ustedes de los medios municipales para que con solamente una base ustedes hablan de una serie de circunstancias. Claro, no, es que no hablamos del asesinato porque no estamos en la policía municipal. Pues entonces esperen ustedes a tener todos los datos y entonces nos hablan de seguridad. Porque lo que no se puede hablar de seguridad de todo el municipio, voy a hablar de toda la seguridad del municipio solamente con lo que me dice la policía municipal. No. Usted tendrá que esperar, para hablar de la seguridad del municipio, a tener los informes de los diferentes cuerpos de la policía, porque si no, la información es sesgada, y como sesgada es falsa, que es lo que hicieron ustedes en su nota de prensa del mes pasado. Bueno, no voy a entrar en un debate, creo que ha quedado bien claramente y me remito a los órdenes del día de la comisión pasada y de esta. Memoria de la Policía 2024, marzo, abril, Seguridad Ciudadana 2024. Sin más, pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que antes de que me pierda, Getxobono 2025, Juanma Mesedes, Zurea da hitza. Juanma, por favor, tiene la palabra. Pues solamente para comentar, se había anunciado en alguna otra comisión, habíamos hablado de que se pretendía introducir algún cambio en el modelo de Getxobono y en este año 2025 la novedad más importante es que se ha introducido un periodo de canje, de compra por parte de la ciudadanía para poder activar el Getxobono. En este periodo lo que deberá hacer la clientela es activar el derecho al canje de bonos haciendo una compra igual o superior a 20 euros. Lo podrá hacer en cualquiera de los negocios adheridos a la campaña y deberá hacerlo en los dos periodos de la campaña que tenemos este año. El lunes ha terminado ya el periodo de adhesión de comercios para la primera fase. Y este primer periodo de activación, previo a poder canjear los bonos, irá del 27 de mayo al 14 de junio. Se pretende con este cambio optimizar y maximizar el impacto de la campaña en la economía local. Ya se comentó, como he dicho antes, en la reunión de partidos y sectores que tenemos en el segundo semestre del 2024, y lo que se pretende es incentivar un mayor número de compras, asegurando que el presupuesto destinado al Getxobono se traduzca en un mayor volumen de negocio para los comercios adheridos. Existiendo diversas posibilidades de impulsar al comercio local, se estima desde la unidad de Getxolan que la transición más sencilla y que incremente el efecto multiplicador del dinero público empleado es el periodo de activación, que se une a medidas anteriores tomadas en este sentido, como el límite por comercio y el límite de bonos por operación. Al haberse introducido esta novedad, que es bastante significativa, lo que se ha hecho, se va a hacer, por una parte, reforzar la campaña informativa, una campaña más potente tanto online como offline. Se ha puesto también un teléfono 12 horas al día, de lunes a viernes, de información para los comercios, para informarles de en qué consiste el cambio y para que tengan un soporte continuo. Y bueno, vamos a ver qué efecto produce en la campaña. En las encuestas, uno de los temas recurrentes por parte de los comercios es que se decía que se producía una paralización los días previos a que se activara el periodo de canje de bonos. Entonces, de esta manera vamos a intentar
pues que no se produzca esa, o intentar mitigarla, o a ver, vamos a ver qué resultado tiene el que se tenga que hacer un periodo previo de una compra de activación. Es verdad que con este modelo lo que te derivas más es que realmente más del 90% de las compras, los comercios nos contestaban que eran por parte de clientes habituales. Lo que intentamos producir igual es fomentar más el tema de la fidelización, ¿no? Al fin y al cabo es a lo que intentamos ir, ¿no? Ir hacia un modelo de fidelización y no tanto una campaña de descuentos, que es a veces también una de las taras o de los defectos que se podía ver. Es verdad que en esta campaña vamos con un poquito más de retraso, nos vamos a junio, es algo yo creo que puntual. Ha habido que probar un poco, ver la posibilidad de implementarlo, esto de activación, con la aplicación, ver con la empresa que se encarga de todo el software si era posible, se ha hecho pruebas, era posible, es viable y por eso vamos con un poquito más de retraso, pero bueno, ha sido algo este año. Luego el segundo periodo nos iremos a las fechas habituales de octubre y vamos a ver qué tal sale, básicamente eso. Bai, Ibon. Sí, Ivonne. Por resumir, yo el 27 de mayo y entre el 14 de junio, si voy a un comercio adherido a Getxo Bono y si me gasto 20 euros, por resumir, compro los Getxo Bonos en ese momento, pero no se aplican a esa venta, a esa compra, sino que los Getxo Bono, en ese caso, se aplicarán a otras ventas o compras posteriores. ¿Cuándo se van a hacer esas posteriores compras? Y en ese momento, con esos 20 euros, activo los que me corresponden a mí o los que puedo utilizar yo, todos los que yo puedo utilizar, o solo lo que me corresponde por esos 20 euros, otros 40 o lo que fuere. ¿Cómo va? Se activarían los 45 a los que cada ciudadano mayor de 16 años de Getxo tiene derecho por periodo. Se activarían con esa compra de 20, se activan los 3 bonos de 5 y los 3 bonos de 10 que corresponden a cada ciudadana o ciudadano de Getxo a utilizar en el periodo de canje del Getxo Bono, que en este año empieza el 17 de junio. Para la segunda tendrías que volver a hacer otra compra de 20 entre el 19 de septiembre y el 8 de octubre para poder canjear otra vez los 6 bonos que te corresponderían. ¿Y sería el 17 de junio, ah? De canje 17 de junio hasta que se agoten. O sea, como siempre, hasta el 19. Bueno, o el 25, o el 22, o el 23. Vale. Vamos a ver este año, vamos a ver. De todas maneras, lo comento con los técnicos, digo, bueno, si por lo que fuera el cambio es más... complica la campaña, complica un poco, si sobraran de la primera se incorporarían a la segunda. Claro, hasta que se agoten, si yo activo los 45 euros, los puedo gastar en 30 de agosto. Los comercios son los que tienen. Tú activas, los puedes canjear cuando tú vas luego a hacer la compra. Son tuyos, se carga el dato del DNI. Y no activo los 20 euros solo para un comercio, sino para todos los comercios adheridos. Vale, entonces puedo ir hasta que empiece la siguiente campaña, por decir de alguna forma. Si otra persona ha ido antes que tú. El año pasado fueron unas 3.000 personas, digamos, las que usaron. Vale, esa es la duda. O sea, yo activo la posibilidad de ir a Getxo Bono cuando vaya a comprar, pero no tengo los Getxo Bonos en ese momento. Si yo voy antes que tú y los utilizo y antes que tú y se agotan, pues tú lo habrás, tendrías la posibilidad de canjearlos, pero no están reservados. Micrófono, por favor. Beste norbaitek? ¿Alguien más desea intervenir? ¿No? ¿Sí? Xavier. A ver, perdona, pero no me ha quedado claro. Claro, antes pagabas 5 euros y tenías un bono de 20. O pagabas 10 y tenías un bono de 40. Ahora cuando haces la compra de 20 euros, ¿se te da automáticamente un bono de X euros o tienes que pagar la compra de 20 más los 5, por ejemplo, para el bono? No, la compra en sí no te genera ningún descuento. Vale. Vale, o sea, junto con... No te genera ningún descuento. Lo que hace es, diríamos, que entras dentro del sistema y tú ya tienes derecho en el periodo de canje de bonos a utilizar esos bonos. Si al comercio le quedan bonos. Vale, o sea, cuando vayas a hacer la segunda compra en ese establecimiento, comprarías el bono y haces la compra. Bueno. Sí, en la segunda compra en cualquier establecimiento. Vale, de acuerdo. Bueno, en principio agradecer al departamento pues, cualquier iniciativa nueva para intentar darle un
un enfoque nuevo, distinto a los gechobonos, que veníamos hablando que era una cuestión necesaria, a ver qué tal funciona. Sí quería preguntar también a ver si hay alguna variación en cuanto al funcionamiento del reparto de los bonos en cuanto a los comercios, es decir, toda esta cuestión de que si había un fondo común, pero pedían que no, ¿ahí se ha cambiado algo o no? No, no se ha tocado Ay, nada. Juanma. No se ha tocado nada. No, era simplemente para Ahora ordenar los turnos, sí. el acta. Perdón que se me ¿Y olvidó. por qué no se ha cambiado? O sea, ¿se ha valorado y se ve que no es conveniente o no se ha valorado aún? A ver, se fueron introduciendo cambios. Nosotros entendemos que el hecho de que exista un tope por comercio, por lo que se busca es el reparto. El reparto. Porque luego nos encontramos que aquellos comercios que tienen un mayor volumen de venta o de facturación en cada compra, tenían más fácil agotar, vaciar el sistema. Entonces, nosotros lo que estamos intentando es que sea un modelo más de reparto y que todos los comercios que se adhieren puedan tener algún beneficio en la campaña. Porque de la otra manera, pues te encontrabas con que había una serie de comercios que, lógicamente, es más fácil canjear bonos si vendes un electrodoméstico que si vendes unas medias, por ejemplo. Es lógico. Entonces, intentar que todo el mundo se pueda beneficiar. O sea, ahora mismo hay un fondo común de bonos y cada comercio tiene un límite. Un límite. Pero no todos los comercios que se adhieren tienen garantizado que puedan usar bonos. No. Hay gente que lo llega a su tope, que ahora mismo todavía no se ha definido, era la última periodo de campaña eran 1.000 euros, hay gente que llega en un día, lo tiene muy fácil llegar, y hay comercios que mientras dura la campaña no llegan. Pero claro, se intenta, cuando luego analizamos los cuadros y vamos viendo que es verdad que va durando un poquito más la campaña y que cada vez es más frecuente que todos o casi todos puedan acceder. Sí, es una de las reclamaciones de las asociaciones de comercio de los barrios, eso que aunque haya una limitación por bonos, claro, puede haber tiendas que pues porque hacen pocas ventas o porque las ventas que hacen tardan mucho en hacer, no llegan, aunque los otros... Entonces, ¿por qué no se establece un número mínimo o un número para cada comercio que se adhiere a la campaña? Siempre, claro, es verdad, no lo tienen garantizado. Es decir, si lo estuviera asignado un mínimo, los tengo garantizados, pues puedo tardar X. Lo hemos comentado, creo que el Partido Popular suele aludir a eso, lo valoramos siempre y seguimos dándole vueltas a este tema. ¿Cuál es la cuestión? Lo suelo decir en otras comisiones. Si es así, si lo tienes garantizado, no sabes cuándo va a terminar la campaña y lo que pasaría es que al cabo de un tiempo que habría que delimitar y dice, oye, si no los has canjeado, no te los vas a quedar ahí porque sería un dinero que no utilizamos. Habría que delimitar hasta qué momento, un mes, 2 meses, luego esos bonos volverían a repartirse entre los que ya los habían gastado. Complicaría un poco. Nosotros no lo vemos muy fácil. Entonces, en vez de utilizar 135.000 euros, estaríamos gastando menos. Estaríamos gastando menos. Con esto buscamos un vacío. Intentando garantizar un sistema que todos los comercios... un sistema de vaciado de sistema. Sí, siempre queda esa duda, ¿eh? O sea, siempre estamos con este tema. Es que lo alargaría X tiempo. Lo alargaría y luego de repente gente que ya los ha comercializado en 3 días, de repente al cabo de 2 meses le dirías, oye, que tienes otros 5 bonos para canjear porque X no lo han canjeado. Es un poco complicado. Claro, pues es que el objetivo no siempre es gastar todo el presupuesto, sino intentar que llegue a todos los comercios, pero bueno, entiendo también la otra parte. La última duda, así sencilla. En estancos no se permite tabaco, pero el tema de vapeadores o eso, ¿se considera tabaco o no? Pues no lo sé, pero... Perdón, no lo sé, pero lo pregunto. Entiendo que será. Que no es entiendo que será igual que el tabaco. Pero lo pregunto y te comento ahora. Vale, pues ahora Javier. No, yo solamente insistir en lo que ya dije el año pasado, en el famoso reparto por comercios. Yo comprendo que puede ser más farragoso, puede ser más trabajo para los técnicos, pero qué duda cabe que los bonos del gobierno vasco funcionan así. Cuando luego al final hay una fecha en la que no se han utilizado una serie de bonos en una tienda, pues se vuelven a repartir. Con lo cual ninguno se queda sin utilizar, bueno, ninguno, o se pretende que ninguno quede sin utilizar.
Y yo pienso que es más equitativo, porque es que, volvemos a insistir, es que al final se puede llevar todos los bonos una sola tienda y la otra nada de nada. Entonces, sí me gustaría pues que desde el departamento que corresponda se dé otra vez una vuelta, y yo me imagino que habrá contactos. Pues sería cuestión de hablar con el departamento que lleva los bonos de País Vasco, de Gobierno Vasco, que funcionan en ese sistema, y si lo pueden hacer ellos, no veo por qué nosotros no vamos a poderlos hacer, porque además creo que va a ser más equitativo entre todos los comercios. Pero bueno, es una idea que yo insistí y seguiré insistiendo. Vale. Beste norbaitek? ¿Alguien más desea intervenir? ¿No? De acuerdo. Pasamos al siguiente punto, el de ruegos y preguntas. En este caso tenemos un escrito de H. Bildu. Cuando quieran, adelante. Voy a leer yo. A finales del curso anterior se llevó a cabo un proceso participativo para concretar el uso del txoko de las mujeres. Fruto de este proceso salieron 4 propuestas colectivas. Posteriormente, el Gobierno municipal presentó en la comisión de noviembre una 5ª propuesta. Primera pregunta. ¿Se ha reunido con los participantes en el proceso para presentar la 5ª propuesta al equipo de gobierno? ¿Cuándo? ¿Qué conclusiones se han sacado de esa reunión? Y segundo y último, una vez finalizado el proceso participativo, ¿cuáles serán los siguientes pasos? ¿Cuándo los pondrán en marcha? Los siguientes pasos. Gorka. Gorka, adelante. Muchas gracias por la pregunta. Y bueno, voy a comenzar por la primera pregunta. Esa reunión de devolución, por decirlo de alguna manera, se celebró el 3 de diciembre e invitamos a las personas participantes del proceso participativo, a los vecinos y vecinas, así como a las personas que habían participado en el evento de Musikebarri, si no me equivoco. Así, como se ha dicho, se habló allí de esa 5ª propuesta que se ha mencionado, que era la que ha mencionado EH Bildu. Era una suma de las 4 propuestas. Creo que ha habido bastante consenso con respecto a lo presentado y vamos a proceder con esta propuesta. Sí que me gustaría mencionar algún detalle de la Asociación de Vecinos y Vecinas y de la Comisión de Fiestas, que recalcaron que no querían ningún edificio para fomentar el turismo, y además también subrayaron o reivindicaron que se quieren reunir allí y que quieren algún espacio para guardar algunas cosas. Por lo tanto, les repetimos y reiteramos que eso es algo que se va a intentar gestionar desde el ayuntamiento, pero no con total exclusividad. Y bueno, así las cosas, se pregunta también con la segunda pregunta, ¿cuándo se van a dar los próximos pasos? Y bueno, nosotros y nosotras ya hemos comenzado a dar pasos. Así tuvimos una primera reunión en ese edificio y participamos la concejala de Cultura, así como el personal técnico de participación, el personal técnico de Cultura y un arquitecto municipal. ¿Cuándo fue la reunión? No lo sé de memoria, pero creo que fue a finales de enero. Por lo tanto, ¿ahora en qué punto estamos? Estamos analizando la mejor manera de gestión, es decir, esa 5ª propuesta se está analizando con mayor precisión para responder con la máxima precisión posible, para ver cuáles son los recursos necesarios, los recursos técnicos necesarios. Además, habrá que hacer un análisis técnico de necesidades. Para gestionar eso estamos analizando la mejor vía posible, por supuesto, y cuando lo tengamos claro, pediremos al personal técnico los informes correspondientes. Con los informes correspondientes y con los informes a disposición del arquitecto se comenzará a licitar la obra. Y sí que hay que decir que desde participación asumimos el compromiso de a las personas participantes pues comunicarles los plazos. Por lo tanto, cuando conozcamos los plazos, no solo a las personas participantes, sino que a ustedes también, a los grupos políticos, les daremos la información pertinente respecto a los plazos que acabo de mencionar. Y les haremos partícipes, por supuesto, de toda la información cuando esté a nuestra disposición. Y bueno, lo dicho, también cabe destacar que gran parte de la obra ya se hizo. Ya conocen el edificio.
Lo que se tiene que licitar es esa segunda parte, es decir, hay que decidir cuál será el uso del edificio, por lo tanto, hay que hacer la obra en ese sentido. Y es precisamente esa la parte que falta. Pero bueno, espero haber respondido a la pregunta. Disculpe, sí, como ha dicho usted, se nos van a decir los plazos, pero no tienen alguna previsión. Porque bueno, no sé, hablamos de plazos. Cuando no hay previsiones, pues bueno, siempre todo se retrasa, etcétera. No he dado datos ni fechas concretas porque no he podido. Me gustaría poder avanzar información antes del verano, pero no puedo dar fechas concretas. Cuando sepa algo, por supuesto, se lo comentaré sin problema, sí. Vale, norbaitek. ¿Alguien más desea intervenir en este punto? No. De acuerdo. Pues por lo tanto, sin más dilación, damos por concluida esta comisión informativa de ciudadanía.